Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Durán y yo soy consultor desde hace más de 23 años en temas como el ISO 9000, el desarrollo de sistemas de gestión de la calidad, así como en la elaboración de manuales de procedimientos y de carácter organizacional. Esta tarde estamos aquí para explicar cuál es el motivo o cuál es la razón de ser de estos instrumentos, de estos manuales, su clasificación, cuál es su función dentro de una organización y la relevancia que tienen. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero que quiero comentar es que los manuales son instrumentos normativos de una organización que nos permiten definir funciones, responsabilidades, objetivos, procedimientos. Nos ayudan también a conocer cuáles son estas políticas y normas internas que deben de regir la funcionalidad de estos procedimientos, así como en procesos de carácter administrativos, como en procedimientos de carácter operativo. Son fundamentales ya que establecen las bases de la estructura de una organización, el marco normativo que tiene que atender esa organización, los antecedentes de la organización, etc. Bueno, vamos a empezar primero por el manual de organización. El manual de organización, para su elaboración se tiene que hacer o se tienen que desarrollar algunas entrevistas que nos permitan identificar las responsabilidades y las funciones principales de la organización o de la empresa. Estos manuales, lo primero que van a definir es la estructura orgánica de la empresa o de la organización, es decir, quienes realizan ciertas actividades con autoridad y tienen la capacidad de definir o de realizar determinadas actividades dentro de la organización, ya sea de carácter administrativo o de carácter operativo. De esta manera, al hacer nosotros la entrevista para conocer cuáles son las funciones de cada uno de los puestos, vamos definiendo que no exista duplicidad de funciones, que exista una definición de la responsabilidad de cada puesto y así poder establecer las bases organizacionales de la empresa o de la organización, ya sea de índole privado, ya sea de índole público. Bien, también los manuales de procedimientos tienen una función muy importante. Una de esas funciones que es tan importante es definir al proceso o los procesos de carácter administrativo como operativos de la organización. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una organización existen procesos de carácter de administración de recursos humanos, materiales y financieros. Y también existen procesos de carácter operativo que dan la razón de ser de la empresa o de la organización. La definición de estos procesos la hacemos a través de los procedimientos. Es decir, los procedimientos nos van a decir el cómo vamos a nosotros a desarrollar esos procesos, tanto de carácter administrativo como de los de carácter operativo. Estos procesos, si entendemos bien la definición de lo que es un proceso, que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman elementos de entrada en salidas. Esto quiere decir que si tenemos una solicitud de un servicio, pues esta solicitud inicia con una serie de actividades de recepción, registro, etcétera, hasta que pasa por una serie de actividades que nos dan como resultado la entrega de un producto o de un servicio. Estas actividades, este flujo de actividades, es el que se describe en los manuales de procedimientos.
Y muchas veces las organizaciones operan sin esta definición, es decir, ya lo hacen porque tienen la práctica cotidiana o porque tienen esta actividad bastante asimilada. Pero si, por decir, entra un personal nuevo a la organización, estos manuales le van a permitir conocer cuáles son las funciones y cuáles son las actividades que tiene que realizar dentro del proceso. Los manuales de procedimientos son fundamentales para definir el cómo se desarrolla y cómo funciona una organización. Por tanto, para nosotros es fundamental tener siempre muy claro cómo es que la organización realiza sus actividades. ¿Cómo es que nosotros nos diferenciamos estos manuales de procedimientos de lo que vienen siendo los instructivos de trabajo o las especificaciones técnicas? Bien, estos instructivos de trabajo, estas especificaciones técnicas, etcétera, son otros instrumentos auxiliares que son referidos en los manuales de procedimientos y que son necesarios porque, sí, por decirlo así, en una empresa en donde se tenga que desarrollar suministrar un combustible, por decirlo, se tendrán que realizar ciertas actividades de carácter muy técnico que tal vez no se puedan definir en el manual de procedimientos, pero sí en un instructivo de trabajo o sí en unas especificaciones técnicas que el operador de esa actividad tendrá que observar y realizar. Cuando nosotros lo referimos en el manual de procedimientos o en el procedimiento de ese proceso en específico, entonces obliga a su observancia. Eso quiere decir que todo aquel que ingrese a la organización como de recién ingreso tendrá que observar lo que establecen estos procedimientos, así como las especificaciones técnicas, así como cualquier instructivo de trabajo que se desarrolle. Bueno, los manuales de procedimientos son muy importantes y para eso nosotros realizamos visitas de campo. Es decir, tenemos entrevistas directas como una metodología que nos ha permitido trabajar y desarrollar manuales de procedimientos para instituciones que prácticamente no tenían absolutamente nada desarrollado. A nosotros nos interesa mucho que estos instrumentos normativos, administrativos, de carácter organizacional o de procedimientos, sean unas herramientas verdaderamente funcionales y útiles para la organización. Entonces, es por eso que nosotros hacemos un trabajo bastante especializado y bastante concentrado en las funciones y en las actividades que hace, de los procesos que hace la empresa. Eso nos lleva a, obviamente, hacer un despliegue de recursos humanos que cuenten con la competencia para poder realizar estas entrevistas y plasmarlo en estos documentos. Es un proceso en verdad arduo, es un proceso que lleva no solamente la descripción narrativa de lo que es el proceso en sí, sino también la diagramación del proceso y finalmente una serie de elementos que le permitan al lector de estos manuales conocer verdaderamente pues cuál es el argot, cuál es el glosario de términos que tiene, que se debe utilizar en específico para entender cómo funciona este procedimiento, cómo se lleva a cabo este procedimiento. Cada organización es diferente. Cada organización tiene un tamaño, tiene una función específica o funciones específicas o misiones u objetivos diferentes. Su razón social, su deber ser o su misión son completamente diferentes. Cada organización, así se dediquen al mismo ramo, así se dediquen a la misma, se enfoquen en lo mismo, siempre hay una diferencia. Siempre hay algo que las diferencia una de otra. Entonces, para nosotros es muy importante conocer y entender a la organización para poder desarrollar estos instrumentos base
base de su función, de sus funciones, de sus actividades cotidianas. Y que estos instrumentos también les permitan acceder no solamente a tener unos documentos muy bonitos en el librero o en el escritorio, sino que les permita acceder a créditos, que les permitan acceder a certificaciones de tipo ISO 9000 o otro tipo de certificaciones o acreditaciones, como en el caso de las empresas de carácter educativo, como el CIES, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo tener toda esta información que sirva a la institución, a la empresa, a cumplir sus funciones, pero sobre todo al crecimiento de la empresa. Es muy importante, los beneficios que tienen estos manuales son múltiples. No solamente para que la organización tenga un orden y sepa cuáles son sus actividades, funciones, responsabilidades, objetivos, formas de operar, sino porque son instrumentos de capacitación, son instrumentos que van a permitirle acceder a una certificación, y también son instrumentos que, ¿por qué no?, pueden ayudarle o ser un elemento fundamental para que puedan acceder a la obtención de créditos o a las cotizaciones ante la bolsa de valores, porque también son requisitos para ello. Y de hecho hemos desarrollado manuales que han tenido esa finalidad. Bueno, ¿por qué para nosotros es fundamental, primero, antes de emitir una cotización, el conocer el tamaño de la empresa y, digamos, la razón de ser de la empresa y a lo que se dedica? Porque no podemos nosotros, a partir de una tarifa, ¿no?, determinar cuánto sale la elaboración de un procedimiento. Es bastante complicado para nosotros definirlo. Tenemos que conocer a la empresa, saber el tamaño de la organización, cuántos elementos conlleva la realización de ese procedimiento, cuántos puestos, roles o personajes intervienen dentro del proceso. Y para nosotros es fundamental tener primero un diagnóstico, hacer un inventario de los procesos de la organización para poder conocer y saber cuáles son los procesos operativos y cuáles son los procesos adjetivos que probablemente la organización los conoce, pero para nosotros poder desarrollar y vincular esta interacción y poder conocer cuáles son y poder denominarlos correctamente y poder definirlos correctamente, es muy importante que tengamos un diagnóstico. Y en ese diagnóstico, que es la primera visita que nosotros realizamos, hacemos el levantamiento del inventario de procesos y podemos determinar con base en ello, en su alcance, en las personas que intervienen, los recursos que intervienen, etcétera, etcétera, poder nosotros hacer una cotización real o lo más real posible para que la empresa sepa, pues, cuánto va a invertir en la definición de estos instrumentos. Entonces, pues para mí esto sería todo. Espero que haya sido claro lo que hemos expuesto en este momento. Y solamente me referí a estos dos tipos de manuales, que son el manual de organización, que define, pues digamos que las funciones, la estructura, las funciones, marco normativo, los antecedentes, las relaciones de comunicación y de coordinación de la organización, así como los manuales de procedimientos, que fue en donde me extendí un poquito y que es la parte final de esta presentación. Así que, pues estos son los dos procedimientos que por el momento de los que vamos a hablar. Existen otro tipo de manuales que son de puestos y perfiles, que son de trámites y servicios, que tienen otras connotaciones, que están direccionados de otra manera, pero fundamentalmente los manuales de organización y de procedimientos son la base.
Entonces espero que haya quedado clara la explicación y quedo a sus órdenes. Para poder obtener una cotización, ¿cuál sería el proceso para que pudieran cotizarnos o que se le pudiera cotizar a una empresa un proyecto para la elaboración de manuales de procesos y procedimientos? Sí, de manuales de organización y procedimientos. Sí, claro. Como lo comentaba yo en el video anterior, lo primero que tenemos que hacer es una visita diagnóstico. Y en esta visita diagnóstico nosotros, pues obviamente esta visita de diagnóstico tiene un costo para el cliente o el solicitante del servicio, ya que para nosotros también representa un costo de recursos humanos, materiales financieros, en donde tenemos que llegar al punto de la organización y hacer todo el rastreo, sacar toda la información para poder nosotros llegar a una definición de procesos, de puestos que hay que definir y con base en ello, con base en el alcance de estos procesos y con base en el alcance también de la organización y de lo que la organización quiera que se defina, pues nosotros les emitimos una cotización para que el cliente, la organización o la empresa tome la mejor decisión. No somos los únicos en el mercado, lo sabemos, pero sí garantizamos un trabajo ético y muy profesional en el sentido de que tenemos cláusulas de confidencialidad que suscribimos. Tenemos que firmar un contrato, porque sí, efectivamente se tiene que hacer un contrato una vez que se haga esta visita. Esta visita es, digamos, previa al contrato. La hacemos para que el cliente defina si quiere contratar nuestros servicios o no. No lo obligamos, esta visita de diagnóstico no obliga a que el cliente nos contrate exactamente, pero sí le explicamos profundamente de qué se trata, cómo va a ser nuestro trabajo, cómo van a ser nuestros servicios, definimos un programa, definimos tiempos, muchas cosas que se tienen que hacer y que son muy necesarias tanto para la organización como para nosotros. Una vez que pasa esto, entonces sí, nosotros emitimos nuestra cotización, el cliente la revisa, la revisamos, la valoramos, incluso podemos ajustarla dependiendo, ¿no? Veríamos, ¿no?, las posibilidades y en este caso pues ya procederíamos a la contratación de los servicios en caso de que así lo decida el cliente. Correcto. Entonces, eso quiere decir que este diagnóstico, esta inversión en este diagnóstico incluso le puede servir para utilizarlo en cualquier momento y con quien decida. Claro, le puede servir para incluso cotizar con otras empresas que quieran desarrollar los mismos, digamos, es como cuando te vas a hacer unos análisis y unos estudios y te salen los estudios y tú vas con cualquier doctor y le dices, mire, tengo esto, que me receta, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, por eso es que tiene un costo este diagnóstico, porque va gente especializada, gente que conoce del tema y que sabe cómo trabajar y diagnosticar, ¿no? Somos unos profesionales en este tema, entonces por eso es que tiene un costo. Correcto. Sin embargo, hay muchas organizaciones que han solicitado información sobre estas cotizaciones, realización de estos manuales y procedimientos, incluso en el acompañamiento. Y al parecer hay una constante, que al parecer están mal informados o están siendo mal informados por algunas otras consultoras, porque ellos tienen entendido que se les cotiza el proyecto incluso por correo electrónico sin haber ido a levantar un diagnóstico. ¿Qué sugerencia daría para estos casos donde tienen entendido que así es como se cotiza eso, sin saber si tienen estructura orgánica, todo lo que ya explicó, qué procesos, qué procedimientos y qué alcances necesitan con el proyecto? ¿Cuál sería la sugerencia? Bueno, mi sugerencia desinteresada es que, mire, todos tenemos la posibilidad de elegir lo que consideremos, pero mi sugerencia es que no se vayan por esas cotizaciones. Primero, porque finalmente terminan muy mal. Yo he tenido que rehacer documentos de consultoras que han desarrollado procedimientos
con base en puros cuestionarios que han enviado, formularios que les han enviado para contestar y para responder y elaborar sus manuales de organización y procedimientos. Yo respeto mucho la labor y la función que realizan todas las demás empresas consultoras. Para estas personas que, pues por X o Y razón, han sido algo desinformadas, donde les cotizan en un correo electrónico el proyecto completo sin saber, pues sin haber hecho un diagnóstico previo, ¿cuál sería la sugerencia para estas empresas donde les cotizan sin saber obviamente pues nada prácticamente de su empresa y les dan a lo mejor una cotización de algo genérico? Bueno, pues así como lo comentas, se va a reflejar en el resultado, se va a reflejar en la calidad del producto entregado, en lo que finalmente esas consultoras vayan a entregarle a la organización. Depende mucho de lo que quiera la organización. Yo con todo respeto, ¿verdad? Si la organización lo que quiere es simplemente tener un documento para cumplir un requisito y que estos documentos no reflejen la realidad de su organización, pues es muy recomendable que coticen de esa manera y que obtengan pues un producto, unos manuales que no van en absoluto a servirles más que para a lo mejor cumplir ese requisito. Pero es como todo lo que está mal fundado, mal sostenido, pues termina por no servir, por ser inútil, porque a nadie le va a servir. Si la organización tiene, si es una organización responsable, si es una organización que lo que quiere es que realmente se describa todas las funciones, todas las actividades, todos los procesos, y a partir de ahí pueda establecer elementos para la mejora continua, establecer elementos para el crecimiento de su organización y de su empresa, una empresa ética, una empresa responsable. Entonces, mi sugerencia a esas empresas es que lo barato sale caro y que coticen bajo un diagnóstico previo, porque esa es la realidad. No puede haber hay muchas consultoras, muchos freelance que lo que hacen es mandar formularios, atosigar a las empresas con formularios, a lo mejor hasta sistematizados los tienen, ¿no? Porque invierten en esos software, pero nada va a suplir la entrevista que se tiene que realizar para saber y conocer efectivamente qué es lo que hace la organización. Y ese trabajo a pie que pareciera que es rupestre, que ya no se usa, que con el uso de la tecnología ha quedado como que de lado, les puedo decir que ningún sistema lo puede suplir. Por eso es muy importante que haya un diagnóstico. Yo les recomiendo a esas empresas, y me dirijo a esas empresas que están verdaderamente interesadas en tener unos documentos, unos instrumentos administrativos, normativos, que les sirvan para el crecimiento y expansión de su empresa o de su organización, que hagan un diagnóstico y coticen bajo un diagnóstico. Porque de otra manera es solamente sería otro el propósito de la organización, el contar nada más con el requisito de contar con unos documentos que lo quiero comentar porque así me ha pasado. Yo he tenido que ir a resolver esos temas con organizaciones que ya tenían manuales de organización y procedimientos desarrollados, y he tenido que partir prácticamente de cero, volviendo a hacer, y la organización gastó dos veces. Una porque le pagó una empresa que le desarrolló desde un escritorio todo, sin conocer la realidad de la empresa y sin conocer verdaderamente lo que necesitaba la empresa definir y establecer. Y gastó en un siguiente trabajo que nosotros realizamos, en donde pues ya se desarrolló por lo que tenía que realizarse, ¿no? Entonces, pues mi recomendación es que inviertan un poquito y van a ganar más. Correcto.
Y ya por último, ¿nos podría dar un poquito contexto sobre las organizaciones para las cuales, en las cuales ha realizado este tipo de proyectos? Sí, yo he trabajado para organizaciones de corte educativo, para universidades. Por cuestiones de protección de datos personales, no puedo dar ningún dato de ninguna empresa a la que yo haya trabajado y colaborado, pero sí puedo decir que he estado con empresas que privadas también, bueno, todas son privadas, han sido privadas y también públicas, pero digamos que en las que son de carácter privado, las que tienen giros relacionados con la pintura, ¿no? La venta y comercialización de pinturas, con el sector azucarero, con el sector educativo, pero a nivel de universidad. También hemos hecho trabajos para, digamos, empresas paraestatales, ¿no? Que contratan por fuera los servicios de consultoría para efecto de, ¿no? Poder realizar sus procedimientos. Y bueno, hemos cubierto muchos tipos de empresas. Ahorita no me vienen todas a la mente, pero sí hemos tenido bastante experiencia también de carácter público, digamos a nivel de asesoría consultoría, ¿no? De OPDs, por ejemplo, no necesariamente del Poder Ejecutivo centralizado, pero sí de organismos públicos descentralizados en donde hemos dado asesoría, capacitación, etcétera, ¿no? Diagnósticos y también desarrollo de documentos. Eso es más que nada. Pero sí, es un trabajo que se ha realizado que yo vengo realizando personalmente desde hace 23 años. Y que, bueno, el equipo que está conmigo también tiene pues una formación ya, ¿no? En esto. Bueno, respecto a la pregunta que me hiciste relacionada con qué sectores o qué giros de empresas nosotros trabajado, hemos trabajado con empresas que tienen, digamos que una cobertura a nivel nacional, incluso internacional a nivel Latinoamérica, como que comercializa pinturas, por ejemplo. El sector portuario también lo hemos trabajado con el sector educativo a nivel técnico superior y nivel o media superior y universidades superior también. Hemos trabajado también por la parte de en el ramo azucarero, también hemos dado tenemos ya la experiencia, y por otro lado también hemos estado en lo que hace a asesoría, implementación de sistemas de gestión de calidad en el ámbito gubernamental, tanto en nivel federal como en nivel estatal, para llevarlos a la certificación ISO 9000. Entonces ahí tenemos pues bastante camino ya andado. Ahorita, digamos, por mencionar algunos, ¿no? De los sectores que, digamos, han tenido como más incidencia, más prevalencia, porque curiosamente nos vuelven a llamar y nos vuelven a pedir trabajo, ¿no?